Eso. Y están con cara de sueño algunos, ¿no? ¿Estás despierto? A ver, les invito a leer un versículo para motivarlos para despertarse. ¿Han visto algún versículo que motiva a despertarse el sueño, no? ¿Conocen alguno? Ah, levántate tú que duermes. Ahí tienen uno. Muy bien, están atentos. Vamos, vaya, para que vean que no le estoy mintiendo. Vaya a Hechos capítulo 20, versículo 9. A ver si después de esto hay alguien que no se motiva a estar despierto. Están ahí, 29 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, viendo de salir al día siguiente, y esto es lo que me va a pasar a mí hoy día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vengo con ganas de compartir con ustedes. Habían escuchado hasta la medianoche, estamos bien, pues 12 horas. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Ya, entonces los que tenían sueño ahora despertaron, ¿eh? Bueno, eso no es la predicación, eso fue lo editado. Después Pablo lo resucitó, si no se preocupen, ¿eh? Ya, eso era para molestarlos un poco nomás y tener su atención. Hoy día vamos a seguir hablando en nuestra última sesión para hablar acerca de identidad. Creemos que es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, porque sin Cristo no sería lo mismo, no seríamos las mismas personas. Entonces hoy vamos a ver un par de ejemplos para terminar esta serie de enseñanzas. Así que doy muchas gracias a Víctor y a Jorge, que también enseñaron en estas semanas acerca de identidad. Queremos que todos entendamos la riqueza que hay en esta nueva identidad que hoy nosotros tenemos en Cristo. A veces quizás hemos sido conocidos de distintas formas. A veces hemos sido conocidos por un apodo, por alguna característica nuestra, pero en Cristo nosotros hemos sido llamados a una nueva persona. Quizás a los extranjeros les llama la atención que en Chile nosotros nos llamamos mucho de pronto por alguna característica física. Ahí viene el narigón, el cabezón, el chico, el pelado, el palo, el flaco. Y así nos conocemos, ¿entiendes? Como que tenemos esa característica. Y quizás hay distintas cosas que tú crees que han ido formando nuestro carácter y han ido formando nuestra identidad. Y quizás muchas veces hubieron personas que nos dijeron que no servíamos para nada, que no podíamos, y quizás también cometimos muchos errores en nuestra vida que fueron marcando quiénes somos. Pero en Cristo tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo y de reencontrarnos, no con quien somos hoy día o con quien fuimos en el pasado, sino con quien Dios quiere que lleguemos a ser, en Cristo. Y Él nos mira a través de Cristo, y mirándonos a través de Cristo hay una tremenda esperanza y un sueño. Dios sueña con lo que quiere hacer contigo, y eso es maravilloso, eso es tan lindo que enciende los corazones. Hay algunos de nosotros que tenemos hijos, y cuando tú tienes un hijo tú sueñas con lo que ese hijo va a querer ser. Quieres que sea una persona feliz, quieres que sea una persona que se desarrolle en la vida. Uno tiene sueños sobre sus hijos. O muchos de nosotros también ya han sido padres espirituales, que han compartido con personas que sin conocer al Señor se han acercado y han comenzado a caminar, y tú has visto y vas viendo cómo el Señor va forjando su carácter en su vida, y uno también comienza a soñar sobre tus hijos espirituales. Y como iglesia también hemos acogido a personas que han venido momentos difíciles, y vemos cómo el Señor comienza a trabajar en su vida, y soñamos, y es así, aquí soñamos con lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, si nosotros como humanos, hombres, mujeres imperfectos, tenemos sueños en nuestro corazón de lo que queremos ver sobre cada uno de ustedes, imagínate entonces el corazón perfecto, el corazón
de este Dios, que la Biblia nos dice que Dios que es amor, imagínate cómo Él anhela ver también su obra perfeccionada en ti. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. No importa cómo somos hoy, no importa lo que hicimos en el pasado, Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros y Él tiene una esperanza. Él es Dios y ha puesto sus ojos sobre ti, ha puesto sus ojos sobre tu familia. Si en algún momento has creído o crees que sobre ti o sobre tu familia no hay esperanza, te puedo decir que nuestro Dios, este Dios que es amor, también es un Dios de esperanza, que en la oscuridad más profunda nos da también esta esperanza. Y no es solamente hablar de un futuro mejor, es hablar de un futuro pleno, perfecto en Él. ¡Qué maravilla! Y Él quiere hoy día entonces forjar en nosotros esa identidad, una identidad de hijo. Y hoy quería partir con dos ejemplos. Quería hablar de dos hombres de la Biblia que creo que nos ayudan a ir forjando esa identidad que el Señor quiere plasmar en nosotros. Uno de ellos es Esteban, y como dice en Hechos 6:8, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia y de poder. Vamos a comenzar hablando de este hombre que fue llamado, la primera vocación o el primer llamado a servicio público que conocemos de él fue dedicarse a limpiar las mesas, a servir las mesas, a llevar la comida a las viudas que estaban en necesidad. Y este hombre dedicado al servicio estaba lleno de gracia y de poder. Vamos a revisar estos ejemplos en la Biblia. Les invito ahora a lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Y si alguien me ayuda o me pasan el... Ven, Señor. Ven, Señor. Señor, gracias porque tú eres un Dios de esperanza, Señor. Tú tienes esperanza sobre nosotros. Tú pusiste tus ojos sobre nosotros cuando nadie más creía en nosotros. No sé, quizás hay algún momento en tu vida que ha sido doloroso porque te has sentido desechado, pensando en lo que uno siente cuando lo han despedido de un trabajo, porque le dicen que no sirve, aún dentro de tu familia. Quizá en algún momento te han llamado tonto, inútil, has escuchado palabras que no corresponden. Sí, creo que el Señor quiere que recordemos, el Señor quiere decirte que Él no piensa lo mismo, que Él quiere dar esperanza, que cuando te sentías solito, Él estaba contigo, abrazándote. Y si quizás si vuelves a ese momento duro y vuelves a mirar, te vas a dar cuenta que sí estabas protegido. No quiso que nos dañaran, pero Él puede transformar ese momento de dolor. Dice la Biblia que Él escogió lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios tiene un propósito sobre tu vida. Antes, cuando cantábamos, qué lindas canciones, qué rico momento, y cantábamos que nosotros declaramos a nuestro Señor que el que abrió el mar, que ayudó al pueblo a cruzar el desierto. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y varios de nosotros que están pasando un momento oscuro, siento al Señor muy fuerte en decir: yo estoy contigo en ese momento oscuro. Quizás no me ves porque yo te llevo en brazos, quizás no te das cuenta,
En este momento oscuro estoy contigo. Tengo un propósito para ti. Tengo un propósito para tu familia. Y quiero cumplirlo, dice el Señor. Y voy a cumplirlo. Y escucha el llamado que tengo para ti. Escucha mi voz, que es suave, dulce y apacible. Y que te dice: ten confianza, ten esperanza, y yo estoy contigo. Y no te dejo, y no te voy a dejar. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos escogiste cuando todos nos desecharon, cuando nos sentimos desechados, tú nos escogiste. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, creo que es tan importante que podamos entender quiénes somos en Él para poder enfrentar momentos difíciles. Siempre hablamos y les digo que cuando estás en un lugar donde no hay más personas cristianas, donde no hay más a quien recurrir, tú eres ahí Cristo para todos ellos. Recuerdan que siempre les digo eso, puedes tener la tranquilidad, no sé si, que para los demás tú eres Cristo. Lo que hagas o no hagas refleja a Cristo, y tú eres la sal y la luz en ese lugar. Pero para poder cumplir bien ese propósito de ser sal, de ser luz en un lugar donde la gente no conoce a Cristo, es muy importante que tengamos muy claro quiénes somos en Él, que somos los hijos del Rey. Hablo a los jóvenes que en sus colegios se enfrentan momentos difíciles. Les hablo a cada persona que trabaja en medio de un lugar donde hay gente que no conoce al Señor, o donde tú vives. Sé que tus vecinos no conocen al Señor y quizás has sentido opresión. Si sabes quién eres en Cristo, vas a poder llevar la luz a ese lugar. Cuando comencé a trabajar en uno de mis primeros trabajos, me tocó entrar a un área en donde todos eran conocidos porque eran muy bandidos, muy desordenados. Cada vez que pasaba gente por ahí bromeando decía que hay olor a azufre, decían. Y cuando yo caí sentado en medio. Entonces de pronto como que me empezaron a conocer y decían: tú no cuadras en este lugar. Y me empecé a sentir así, me empecé a sentir demasiado distinto, con gustos distintos. Y en ese momento me di cuenta que estaba llamado a ser sal, ser luz. Y a pesar de la diferencia valórica, muchas cosas, empecé a sentir el respeto, y como poquito a poco hubo el espacio para en un almuerzo de pronto poder compartir acerca del Señor, en algún viaje poder dar alguna palabra, y eso me marcó mucho porque me di cuenta que en definitiva es a lo que estamos llamados. Es tan rico poder estar juntos, pero ¿qué pasa si el Señor te mandara de misionero a un lugar donde no vas a poder estar juntándote cada domingo durante la semana con otros cristianos, y tienes que lograr que tu fe sea la que te sostenga, tu fe en tu Señor sea la que te alimente? Entonces tú puedes ser una luz, y tú puedes guiar a otras personas al Señor. Los ojos de las personas no cristianas que te rodean están mirándote. Lo que tú hagas o no hagas marca una tremenda diferencia. Pero para poder cumplir ese rol, para poder ser esa pequeña luz que este mundo necesita y que este mundo busca, porque este mundo lo que necesita es una esperanza. Estamos en una sociedad que vive en la desesperanza, y es esta luz que nosotros podemos llevar, la que puede marcar esa diferencia, puede guiar a otras personas hacia el Señor. No me preguntes por qué, pero Dios no quiso mandar seres con alas, ángeles con alas. No quiso predicar de otra forma, quiso hacerlo así. Quiso hacerlo a través de ti, a través de mí. Así que te invito. Muchas gracias. Quiero
que leamos un poquito acerca de este hombre, acerca de Esteban. Tanto el capítulo 6 como el 7 hablan de este hombre, y él tenía muy claro quién era en Cristo. Me encanta porque recuerdan cuando vimos a Esteban aquí que lo estaban apedreando. Una vez nos visitó a Esteban en persona. Llegó acá, lo estaban apedreando, tuve que salir arrancando así porque este fue un hombre tremendo que quería volver a mirar su historia, pero brevemente, desde la óptica de la identidad, de que él es un hombre, fue un hombre que entendía quién era en Cristo. Fue un hombre que al término de su vida dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Este es un hombre, para los que no conocen, Esteban fue el primer mártir de la iglesia, el primer cristiano que murió por causa del evangelio. El primer mártir, por eso es tan importante para nosotros. Dice que él murió apedreado. No sé si a alguien le ha llegado alguna piedra alguna vez. ¿Le ha llegado alguna piedra? Una vez iba por la calle, pasó un camión rápido y de repente ¡pam! Me dio un piedrazo y con todo y que me dolió. Y mirá, ¿quién fue? Parece que el camión pisó una piedra y la piedra me llegó aquí con todo. No sé si alguien van apedreado. Bueno, si es que no, yo creo que puedes imaginártelo. Pero obviamente no debe ser una muerte muy agradable. A él lo estaban apedreando, y él en ese momento de máximo dolor, de angustia, lo único que atinó a decir: Señor, recibe mi espíritu. Dice que se puso de rodillas y clamó a gran voz, estando apedreado. No sé si lo habrán escuchado, no sé cómo habrá sido ese momento, porque un momento en donde lo están apedreando con tanto dolor, pero dice que se puso de rodillas y clamó a gran voz. Mira lo que fue capaz de hacer en este momento: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Recuerdan esas palabras? No les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién le recuerdan? A Jesús, que estaba también en la cruz diciéndole: perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Incluso en ese momento perdonando. Y a veces no somos capaces de perdonar las cosas más simples. Cuando alguien nos daña, cuando alguien nos hiere, me la hacen una vez, pero no dos. Eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice: perdonemos 70 veces 7 cada día. Y como un sentido de infinitud, de eternidad, como un sentido de un número infinito de veces cuando debemos perdonar una y otra vez. Porque no significa que tenemos que permitir el abuso ni el maltrato, pero se entiende el concepto en donde nosotros sí debemos ser capaces de perdonar. Y este hombre lo hizo, fue capaz de perdonarse, fue capaz de, en el momento más doloroso que estaba viviendo, ser capaz de perdonar a los demás, y dejó un ejemplo que aún nosotros hoy, ya casi 2000 años después, tiene que haber sido ahí después del año 30, un par de años después, o sea, estamos hablando casi 2000 años después, todavía recordamos el ejemplo de este hombre, recordamos lo que él hizo. Y este gran hombre de Dios quería que viéramos cómo partió, porque este hombre fue capaz de enfrentar la muerte, fue capaz de perdonar, porque él sabía quién era en Cristo. Él sabía que era un hijo de Dios, él confiaba en su Señor, creía en su salvación del pecado de este mundo, por lo que fue capaz de perdonar, fue capaz de perdonar a los demás y de dar su vida por el Evangelio. Él, predicando el Evangelio, no eran capaces de oírle, y por eso les dio tanta rabia a los que le escuchaban, a los judíos, a los fariseos que en ese momento escuchaban, les dio tanta rabia a los religiosos de la época, que sus palabras retumbaron en sus oídos de tal forma que ya, cállate. Y como él seguía predicando las maravillas de Dios, le apedrearon por su predicación, y él fue capaz de dar su vida, y fue capaz de perdonar incluso a los que estaban de esta forma maltratándolo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál era su secreto? Eso es lo que quiero que podamos entender.
Y bueno, la historia comienza un poco antes. En el capítulo anterior nos muestra que la primera comunidad estaba creciendo a ritmos increíbles. Cuando Jesús asciende, un puñado, un par de cientos de discípulos son los que conformaron la primera comunidad, y luego de venir el Espíritu Santo rápidamente comenzaron a crecer a miles de personas que en las distintas predicaciones que hubieron de Pedro y los apóstoles que comenzaron a hacer la labor que Jesús les había dado luego de la venida del Espíritu Santo, la iglesia comenzó a crecer y comenzaron a haber también algunos problemas ya, porque donde hay personas hay problemas, ¿sabías tú? ¿Sí? Así que prepárate porque aquí van a haber problemas. Algo te va a molestar, así que por favor prepárate, porque si no estás preparado la primera vez que algo te moleste, te vas a ir. Y no queremos eso, porque eso nos muestra un carácter cristiano. ¿Ya? Si vas al baño y no hay confort, ayúdanos, vamos y compramos en la esquina, pero no te vayas porque no hay confort. Te lo digo como un ejemplo en broma, porque lo que quiero es que estés preparado, porque algo en esta iglesia te va a molestar. Estoy seguro, algún hermano te va a mirar raro, algún hermano te va a mirar feo, no te va a saludar como tú esperabas, no se va a dar cuenta, porque donde hay personas hay problemas. Como dijimos, la única iglesia perfecta es la que no tiene gente, pero esa no sería una iglesia, ¿cierto? Donde hay, yo todavía estoy buscando la iglesia perfecta. Si tú encuentras, hay varios acá que hemos estado en hartas iglesias. ¿Alguien ha estado en una iglesia donde nunca habían problemas? No hay. Entonces prepárate, algo te va a molestar. Y en esta iglesia comenzaron los problemas. Había un servicio muy lindo, un comedor para viudas, y algunas de las viudas comenzaron a ser desatendidas, y ya los apóstoles no eran capaces de atender a todas. Por lo tanto, ellos escogieron a un grupo, y en la historia que viene a continuación dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, mira, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y los apóstoles dijeron: para que nosotros persistamos en la oración y el ministerio de la palabra. Mira todas las características que habían para las personas que iban a servir las mesas. Entonces, creemos que toda persona que está llamada al ministerio, que está llamada al servicio, tiene que ser capaz de servir en cualquier área. Si tú ves a alguien que está delante, en cualquiera de los roles, alguien público, un líder de esta iglesia, que no es capaz de servir en lo que sea, de recoger un papel, de limpiar los baños, de limpiar la cocina, es porque es un líder que no está preparado. Porque todos los líderes tenemos que estar preparados para el servicio. Y acá, para el servicio, mira qué lindo, me encanta, porque escogieron varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Wow. ¿Y por qué tenían que estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría? Para servir las mesas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso me encanta, me encanta, porque es la óptica del servicio. Acá no creemos en la distribución de los cargos, algo en la forma piramidal, en donde el que está más arriba tiene que servir a todos. Aquí creemos en la pirámide invertida. El que está más arriba, el que está más abajo, y el que más tiene que preocuparse de servir a todos. Empezando por nosotros, a cargo de esta iglesia, tenemos que ser los que estamos más dispuestos a servir, a apoyar a los demás, y es lo que esperamos de cada líder y de cada uno de ustedes, para que todos nosotros seamos una iglesia dispuesta al servicio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para servir a otros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo me encanta, que uno podría hablar horas de esto, pero no tenemos el tiempo, y no quiero que nadie se caiga por la ventana. ¿Ya? Agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron a Esteban, mira, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y es lo que yo veo acá, veo personas dispuestas a servir, y esas personas dispuestas a servir les veo llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Me encanta. Eso es lo que el Señor nos está llamando. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor Parra, no, ese no era. A Nicanor, Don Nica le decíamos, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, a Timón Pumba, no, Timón no, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y pusieron manos.
esto deberíamos hacer a cada persona que está sirviendo en las cosas más básicas. Podemos orar, imponer manos, a veces se entiende imponer manos para cargos como que se entiende, hoy no, estos son de mayor autoridad, entonces vamos a imponer manos solamente por un pastor, oye, un misionero. Todos estamos llamados al servicio y todos estamos llamados a ser llenos de fe y del Espíritu Santo. Dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, ya eran miles. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los mismos religiosos que habían rechazado y que habían ordenado a matar a Jesús, ya también se estaban convirtiendo a la fe. Y dice que Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales. O sea que Esteban era un varón, imagínate, mira, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe y lleno de gracia y de poder. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Increíble! Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. ¡Wow! Era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que llevaba a Esteban a ser capaz de estar limpiando mesas? O ser capaz de enfrentar a los religiosos, a los próceres de la época, a los másteres de la época, de estar haciendo milagros y de ser capaz de dar su vida, de ser capaz de perdonar hasta la muerte, es porque él entendía quién era en Cristo. Entendía que era un hijo de Dios, entendía que Cristo había dado su vida por él y él entendía lo que le esperaba. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, estamos preparados para todo. ¿Estamos preparados para servir las mesas? ¿Para limpiar mesas? ¿O estamos preparados para dar nuestra vida por el Señor? Solo eso es lo que esperamos de cada uno de nosotros. Nada más. Eso es todo. Con eso estamos. Pero es lo que esperamos. Que seamos personas capaces de dar nuestra vida. Ser personas capaces de servir, capaces de trabajar con otros, capaces de trabajar en equipo. Yo pienso, estas características son las que yo buscaría en el trabajo, en el currículum, cuando entrevisto, buscaré estas características. Personas capaces de sacrificarse por otros, personas capaces de servir a otros, personas capaces de pensar en el otro, de pensar en el equipo. Esto es lo que a donde todo el coaching que se hace hoy día está guiando hoy día también a las empresas a entender que no todo puede ser buscar todo propio, que eso no te lleva a trabajar en equipo. Alguien puede ser un genio hoy día, puede ser el mejor en lo que él hace, pero si no sabe trabajar en equipo, hoy día no. Hoy día yo creo que el mundo se está dando cuenta de la importancia que tienen estos principios, de esta pirámide invertida, de preocuparse de servir a los demás. Y este hombre lo entendía. Les invito a que también estos sean estas características que las atesoremos y que sean las que busquemos. Busquemos la fe, busquemos ser llenos del Espíritu, busquemos que el Señor se mueva a través de su Espíritu con poder, que seamos capaces de entregarnos por otros, que seamos capaces de potenciar a los demás, de no estar buscando yo exaltarme a mí mismo, sino exaltar a los demás, honrar a los demás, buscando que los demás también puedan ir acercándose cada vez más al Señor, ser capaz de servir a otros. Te invito, y es una característica que queremos que tengamos, que podamos tener cada uno de nosotros como iglesia. Vamos con este desafío. Y te invito, bueno, ahí mismo en Hechos 7, este hombre además hizo algo, dejó un ejemplo, como decíamos, que hoy, 2000 años atrás, nosotros hoy seguimos buscando. Dice, habíamos leído en el final del 7, 59, 60, dice, apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo hecho esto, durmió. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En ese momento, cuando apedrean a Esteban, había en ese mismo lugar, dentro de los que estaban apedreando, estaba un hombre que se llamaba Saulo, que le estaba mirando lo que estaba pasando.
Y a este hombre te aseguro que lo que estaba pasando, algo le provocó. Yo estoy seguro. Porque en ese momento, mientras veía cómo lo apedreaban y cómo él daba este ejemplo, había un hombre llamado Saulo que estaba mirando todo esto. Dice que él consentía en su muerte, él creía que tenía que morir, porque él estaba predicando algo distinto a la ley que él había entendido y la que le enseñaron que él debía guardar. Y él estaba cegado con este paradigma que a él le habían transmitido, y esto es lo que él quería esto es lo que él creía que tenía que hacer. Pero este hombre, llamado Saulo, este ejemplo le quedó marcado. Poco tiempo después, este hombre, Saulo, que estaba ahí, se convirtió en el gran apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Este hombre, como hemos dicho, que él mismo que fue capaz de perseguir cristianos por una causa. Eso es increíble, como hemos contado varias veces. Jesús, dentro de su grupo de apóstoles, escogió a los que, según la lógica natural, no debería haber escogido. Si no había ninguna lógica, en que Jesús escogiera dentro de su grupo de seguidores el tipo de persona, de personaje. Como habíamos dicho, había un extremista metido en el grupo, estaban los publicanos, que eran los más rechazados de la época. En su grupo de cercanos de seguidores estaban los apóstoles, y dentro de los discípulos, los que le seguían, también estaban las mujeres que habían sido prostitutas, personas que en la época eran lo más desechado, lo más terrible, los personajes menos preparados para esta labor. Entonces, si alguna vez tú te has sentido como que, oye, ¿a mí por qué a mí? Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Yo creo que Dios tiene un poco de sentido, no un poco, yo creo que Dios tiene harto sentido del humor. Y como dice la Escritura, a lo vil del mundo, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si tú sientes que el Señor te escogió por tus capacidades, estás equivocado, porque el Señor se va a hacer fuerte en tus debilidades, porque ahí es donde nosotros nos acercamos aún más a Dios buscando ayuda, porque donde creo que soy fuerte no necesito ayuda. ¿A qué voy a necesitar ayuda? Si yo soy fuerte, si yo soy bueno en algo, pero deja que Dios te asombre, porque en aquello donde eres débil, Dios se quiere fortalecer en ti. Y en este hombre que nadie pensaba en ese momento, imagínate, estaba dentro de los que consentían en la muerte de Esteban. No dice la Biblia si él lanzó o no lanzó una piedra, pero él estaba ahí y la lanzó, fue como autor intelectual igual, porque él estaba de acuerdo en lo que estaba pasando, que mataran a Esteban. Y así como a Esteban, Pablo persiguió, como hemos contado, a muchos cristianos. Él era feliz cuando era capaz de meterse a una reunión de cristianos, como que él apareciera en el medio y todos se asustaban porque aparecía Pablo. Él estaba contento, creía que lo estaba haciendo bien cuando iba, y a todos los llevaban presos. Muchos de esos cristianos terminaron en el martirio también. Entonces Pablo era feliz persiguiendo a los cristianos porque él creía que ese era su propósito en la vida. Su identidad se basaba en hacer bien ese trabajo, hasta que él tiene un encuentro con Jesús. Él ve esta imagen de Jesús, cae del caballo enceguecido y escucha una voz que dice: Saulo, su nombre antiguo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí, en ese momento, probablemente todo lo que él había visto hacia atrás tomó sentido. Estoy seguro que él volvió al momento en donde él vio morir a Esteban y entendió que este Jesús al que él perseguía era, como también dijeron los guardias que estaban a los pies de la cruz de Cristo, dijeron: este era verdaderamente el Hijo de Dios. Y todo tomó sentido. Este es el clic que necesitamos que haya en nuestra vida, que tome sentido, de entender que seguimos a un Dios que está vivo y a un Jesús que caminó acá en medio nuestro, que es el Hijo de Dios, y que no solamente Él es el Hijo de Dios, sino que a ti te escogió también para ser coheredero con Cristo, para ser coheredero con Él. Y este Pablo, que había perseguido y que, como hemos contado más largamente en otras
momentos, probablemente él cuando llegó a buscar a los cristianos para reunirse con ellos, nadie lo quería ver, nadie se quería juntar con él porque tenían miedo, pensaban que era un contragente, pensaban que él iba a ir a perseguirlos, se asustaron probablemente cuando lo vieron. Pero imagínate cómo cambió Dios, cómo cambió la vida de este hombre para ser un perseguidor de la iglesia, al principal promotor de la iglesia durante la segunda mitad del primer siglo. Porque él plantó un montón de iglesias, fue un apóstol que llamamos cuando él iba y llevaba el mensaje a una iglesia, a otra, escribía cartas en una época en donde era difícil viajar, no estaba a 14 horas de Europa. Él para viajar de una ciudad a otra se demoraba días arriba del caballo, tomaba barco, en donde de pronto el barco naufragaba, lo mordió una serpiente, estuvo a punto de morir por el veneno. Era un hombre capaz de dar su vida ahora por el Evangelio, porque él entendió quién era. Y fíjate cómo él entiende tan bien quién es. Mira el texto aquí abajo, dice Pablo en Gálatas 1:1, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este mismo Pablo, cuando volvió a juntarse con los discípulos primero tenían miedo de quién era. Ya, entonces rompió la primera barrera, que lo aceptaran en la iglesia, que lo dejaran juntarse. Recuerda que la iglesia, no siempre, pero vivía periodos intermitentes de persecución. Habían épocas, depende del emperador de turno, de pronto habían épocas en donde no había tanta persecución y ahí ellos se podían juntar libremente, pero de pronto empezaba la persecución y tenían que ir y esconderse. Y tenían que esconderse y se metían en las catacumbas, que eran los sectores o túneles que habían en las ciudades para botar basura, ¿me entiendes? Y ahí ellos iban, se escondían y ahí podían predicar del Evangelio. Y Pablo, lo primero, lo aceptaron. Pero no solo eso, sino que Pablo ahora comenzó a tomar un lugar prominente dentro de la iglesia. Y ahí es donde él dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Porque para los demás apóstoles era muy difícil entender que este Pablo ahora pudiera no solamente ya ser parte de la iglesia, sino ahora autoproclamarse apóstol. Porque a los apóstoles se le llamaba a los 12, quedaron 11, ¿cierto? Pues Judas, los apóstoles cogieron uno más. Entonces este grupito era el grupo de los que habían estado con Jesús. Y Pablo no estuvo con Jesús cuando Jesús estuvo acá en la tierra, él tuvo un encuentro con Jesús. Entonces él no tenía las mismas razones para autollamarse apóstol. Entonces Pablo permanentemente, él en sus cartas le está diciendo, yo soy apóstol, pero no por los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. En Efesios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si Pablo no hubiese aparecido en escena, es muy probable que el Evangelio se habría quedado por mucho tiempo metido dentro del ámbito del judaísmo y había sido una rama más del judaísmo. Y hoy día nosotros conocemos al Señor y nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos patudamente coherederos con Cristo, gracias a que el Evangelio salió del mundo judío y llegó también a nosotros que somos llamados los gentiles, los no judíos. Y esto fue Pablo, fue el gran hombre, el gran apóstol que fue capaz de transmitir esto. Y Pablo tenía tan claro quién era. Yo soy apóstol de Jesucristo. Y yo quiero preguntarte, ¿quién eres tú? Si me acompañas a Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo canta también, dice Juan 1:6, mira qué cortito, pero mira qué importante. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto. ¿Te gustaría que tu nombre estuviera ahí? Bueno, encima de Juan ahí, colócale tu nombre. Dale. Eres también coheredero, hijo de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Tomás, Javier, Julio, Rodolfo, Nancita, Margarita. Hubo un hombre enviado
wow, imagínate si tu nombre estuviese aquí efectivamente escrito, ¿qué sentido de identidad te daría? También atrás, ¿sí? Los de atrás, Jessica, una mujer enviada de Dios que se llamaba Jessica. Wow, es que esto es maravilloso, porque imagínate tu nombre escrito acá. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios cree de cada uno de nosotros, que tiene un propósito para tu vida. Hubo un hombre, una mujer, enviados por Dios. Yo te invito a que reflexiones y no te vayas igual esta mañana, sino que entendamos nuevamente quiénes somos en Cristo. Y en 1 Corintios 11:1, mira lo que dice Pablo: imítenme, así como yo imito a Cristo. Me encanta porque él no solamente entendía quién era en Cristo, sino que él también vivía como un hijo. Teníamos un dicho hace tiempo, me gustaba mucho: ¿qué habría hecho Cristo en mi lugar? Cuando tengas que enfrentar un momento difícil, ¿qué habría hecho Cristo en mi lugar? Cuando comenzamos a caminar como Cristo caminó en la tierra, cuando comenzamos a decidir como Cristo habría decidido, ahí nosotros somos capaces. Y esta es nuestra meta de todos nosotros, no del pastor, no de los líderes. Esta es una meta para tu vida, que tú también seas capaz de decir: imítenme, así como yo imito a Cristo. ¿Estás preparado para decir eso? Tenemos que estarlo. Ese es nuestro llamado. Para allá tenemos que avanzar, para ser capaces de decir: imítenme. Porque teniendo la identidad de hijo, ahora tengo que comenzar a vivir como un hijo también de Dios. Y eso significa que mi vida comienza también a transformarse. Y que antes de conocer a Cristo yo quizás hacía algunas cosas que no correspondían, y que ahora que conozco a Cristo digo: ahora voy a hacer estas mismas cosas, voy a comenzar a caminar distinto, porque yo tengo que ser un imitador de Cristo. Porque ser un cristiano es ser un pequeño Cristo. Y es ahí donde, con lo que partimos. Tú, para muchas personas, y esto escúchame bien, para muchas personas, tú eres la imagen de Cristo, eres lo más cercano a Cristo que tienen las personas no cristianas que te rodean. Para los no cristianos, tú eres lo más cercano a Cristo, eres un pequeño Cristo. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos también para ir caminando a cómo lo haría Cristo. Y esto tiene mucho que ver también con las decisiones que voy tomando, cómo voy llevando mi vida. Ahora, sabemos que Cristo, el tipo de vida que llevaba, ¿cuál era? Era un tipo de vida enfocada en otros, un tipo de vida enfocada en los demás, un tipo de vida dada por los demás, dando su vida por otros. Y finalmente en Gálatas 2:20, este era Pablo, el que entendía que era un apóstol que había sido llamado por Jesucristo, a pesar de todo, de que todo el mundo a veces se le iba en contra. Pablo era capaz de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que tenemos que volver a entender cómo vivía Cristo su vida. Vivía una vida súper desprejuiciada. Para mí Cristo fue creo que fue un primer revolucionario en su época, porque fue capaz de romper con todo lo que se decía de cómo tenía que vivir la vida. Se acercó a las personas más rechazadas por todo, siempre mostrando amor. Se acercó a aquellos a quienes nadie quería acercarse, se juntaba con quienes nadie quería estar, y él se preocupó de otros. Este es el mensaje que tenemos para transmitir, es el mensaje del amor. Y el primer foco que tenemos que tener siempre son los necesitados. Y no solamente necesitados materiales, necesitados espirituales, necesitados emocionales. No veamos la necesidad solamente en lo económico. Jesús se acercó, los publicanos que estaban con Jesús eran del hombre que tenía más recursos en la época, porque ellos eran los que hacían la pasada cuando cobraban impuestos, tenían muchos recursos, pero estaban necesitados en otras áreas. Los publicanos eran hombres muy solitarios, porque incluso en su familia los rechazaban, porque ellos habían traicionado a la patria porque cobraban impuestos a
favor de los romanos, siendo judíos. Nadie los quería. Nadie los quería, los publicanos. Pero no tenían necesidad económica. Jesús se acercó a ellos porque tenían otra necesidad. Ahí te pregunto, ¿me entiendes? Y esto es lo que va a marcar el que tú seas como Cristo. ¿Estamos mirando a los necesitados que están alrededor nuestro? ¿Estamos buscando a aquellos que necesitan en cualquier área de su vida? Y lo vamos a ver aquí, como dice Pablo, para terminar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Tenemos que vivir como Cristo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. El cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie, que oremos, tomemos un momento para reflexionar en esto, tomar una decisión por Cristo. Y junto con esto también, hoy día es un domingo especial, así que quiero invitar allá al amigo Víctor para que nos ayude con la cena del Señor. Qué mejor que terminar este momento orando y compartiendo la cena.